piensen que la liberalización, yo soy liberal y creo que es importante, pero hay determinados sectores y determinados espacios que o tienen cierto grado de protección, y más en Canarias, o cierto grado de acompañamiento público, o no son rentables. El problema no es el turismo, sino el modelo turístico, ¿no? Y eso yo nunca lo he acabado de entender. Yo tampoco lo entiendo. El modelo turístico es un modelo de éxito. Creo que hay otros problemas, pues la presión demográfica que estamos teniendo. Tenemos problemas de que las infraestructuras, el crecimiento poblacional de Canarias ha sido el más alto de toda España en los últimos 20 años y las infraestructuras no han ido al ritmo que ha crecido la población. Quizás los principales problemas que estamos teniendo y que percibe la ciudadanía tiene que ver con la imposibilidad o la incapacidad de las administraciones públicas de ir al ritmo que va la población, y por otro lado, que ya el canario empieza a decir, oye, voy a la playa y está llena de gente, quiero subir al Teide porque nevó y quiero ir al teleférico pero no encuentro porque hay mucha gente. Empezamos a tener problemas de exceso demográfico y no del problema turístico, ¿no? Bueno, ahora mismo Canarias es la frontera sur de Europa y estamos abandonados por España y por Europa. Creas descontento sobre la población inmigrante que dejas entrar y que no le estás consiguiendo ninguna oportunidad, y también creas descontento sobre la población española, que es a la que le deberías de prestar esos servicios. ¿Cuál es el poder de acción que tiene en realidad el gobierno de Canarias con respecto a la inmigración? Nosotros ahora mismo es acogerlos y mantenerlos, porque realmente la Constitución, que en su artículo 2 establece, ¿no?, que el Estado en cualquier momento de situación de crisis puede asumir la responsabilidad de coordinar, no está ni se le espera. La ley de extranjería, porque ahora las competencias de extranjería, de inmigración, de seguridad, de control de fronteras, de salvamento marítimo, todas son del Estado, no son de la comunidad autónoma. Ahí el Estado lo que tiene es que establecer la coordinación y distribuirlos por todo el territorio. Como eso para ellos es una oportunidad política, ni siquiera un problema, porque así atacan al Partido Popular y atacan a Vox, pues mientras tanto los canarios aquí estamos aguantando el tipo, con desde luego un ejercicio de solidaridad y responsabilidad de los canarios pues realmente admirable. Bienvenidos al 8º episodio del podcast La Impostura. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, oí lo del 8º episodio y me vino a la mente Star Wars. No llegaron, ¿no? No. Sí, no sé. Esas son las nuevas. Sí. Bueno, desde que empezamos con el podcast de La Impostura, hemos tenido numerosos contactos del equipo del gabinete de Fernando que tenían muchísimas ganas de venir, que estaba con unas ganas que se moría, y finalmente ahora que hemos venido a Tenerife por Navidad nos ha recibido aquí, o sea que muchísimas gracias por recibirnos, Fernando. Muchísimas gracias a ustedes, y efectivamente tenía muchas ganas de poder participar en este podcast. Bueno, ¿tú quieres decir algo, añadir algo en la introducción? No, que muchas gracias por dejarnos un rato de tu tiempo y vamos a ver qué podemos sacar. Como primera pregunta, como tema introductorio, nos gustaría, porque tenemos audiencias de la península y también de Hispanoamérica, entonces nos gustaría que introdujeses el atractivo, que vendieses Canarias al mundo, ¿no? ¿Cuáles son los atractivos que tienen las islas y por qué la gente debería venir a Canarias o quedarse? Bueno, yo creo que tiene una climatología y una naturaleza y una biodiversidad única en el mundo. Lo que tenemos en Canarias no se conoce en ningún otro sitio en cuanto a una temperatura media agradable todo el año, unos parques nacionales, una actividad y una naturaleza y un paisaje inédito en nuestras islas. Y yo creo que eso ya es un hándicap, pero es que luego si ya nos vamos a otros aspectos, como desde la seguridad jurídica, si quieres invertir, desde la seguridad sanitaria, si quieres plantearte, desde las universidades públicas, desde la conectividad con el resto del mundo, fruto de esa potencia mundial que somos desde el punto de vista turístico, pues realmente te hace un espacio idóneo para vivir, un espacio idóneo para generar un negocio, una empresa, o tener una base para un continente como es el continente africano, pues a 80 kilómetros y con una conectividad aérea fantástica. Bueno, ya que has tocado el tema de la empresa y de la economía, nosotros solemos hablar de economía de empresa, entonces nos gustaría preguntarte por el REF y las ventajas que ofrece para las empresas y para la economía establecerse con ese régimen que es específico de Canarias. Bueno, el régimen económico y fiscal, que es el REF, el acrónimo de régimen económico y fiscal,
data, bueno, desde la conquista de las islas, ¿no? Ya en su momento, cuando, al igual que dieron el salto a Latinoamérica y había oro, había plata, en Canarias no había nada de eso, ¿no? Por eso tenemos esta maravillosa naturaleza que tenemos. Con lo cual, desde un elemento para poder fijar la población, el territorio puedes militarmente conquistarlo, pero luego tienes que fijar población para hacerlo tuyo. Claro. Si ganas la batalla, pero luego te vas y lo dejas abandonado, te lo ocupa otro, ¿no? Entonces, ya los reyes católicos establecieron una serie de ventajas fiscales a todos aquellos, desde regalar las tierras, regalaban entonces también pues los guanches como esclavos, les daban derechos de explotación. Pues ya en aquellos tiempos realmente a quienes se instalaban aquí, como no había ese oro, ni ese diamante, ni esa plata, pues se les daba unas ventajas fiscales de tal forma de que fijase la población al territorio, ¿no? Todo eso fue derivando pues éramos Puerto Franco, donde no se pagaba un impuesto. Mucha gente de la península, si nos escucha, ya mayor como yo y más, pues venían y compraban pues todos los elementos informáticos, las cámaras, los relojes, porque no estaban exentos de impuestos y eran más baratos que la península, el tabaco. Bueno, pues todo eso luego fue derivando en la primera ley del régimen económico y fiscal, que reconocía esas singularidades de lejanía e insularidad de Canarias, es en el año 1972, todavía con Franco vivo, ¿no? Se lleva por primera vez esa ley. Y luego a partir de ahí, bueno, pues se ha venido trabajando. Tuvimos la entrada en la Unión Europea, donde ese estatus de Puerto Franco, pues acabamos pues derivándolo en región ultraperiférica, y lo que viene es a compensar. ¿Qué significa eso para una empresa? Bueno, pues que tiene una tributación menor, desde la zona especial canaria, donde pues tributas al 2-4%. En Canarias pues tienes uno que se llama una reserva de inversiones, donde los beneficios que obtienes no pagas impuestos si los reinviertes en la actividad, y luego tienen una serie de ayudas que son compensaciones económicas, como puede ser ayudas al transporte, ¿no? Porque al final la logística y el transporte es mucho más amplio, el registro especial de buques, en fin, es muchísimo más amplio, pero yo creo que con esto he dado un pequeño barniz histórico y práctico a la audiencia. La finalidad del REF entonces es beneficiar al empresario. Compensarlo. Compensar que al no estar en península tiene, ¿no? Claro, tú por ejemplo, imagínate que quieres montar una fábrica de ordenadores. Bueno, pues la materia prima la tienes que importar, lo tienes que fabricar aquí, y luego el ordenador, unos los vendes aquí, pero el mercado chiquitito lo tienes que exportar. Claro, tienes más complicaciones que en península. Pero stock, coste financiero, transporte, todas esas desventajas. Y todo eso al final en lo que deriva es en que el consumidor final tenga un precio mayor, ¿no? O sea, la medida es para que el consumidor final acabe teniendo un precio asequible, digno. Un precio igual al medio. Igual. Un productor de Cuenca o de Salamanca, pues que esté en las mismas condiciones que uno que se consigue. No, generalmente siempre en Canarias sigue siendo un poquito más alto el coste, pero no es lo suficiente, y ahí ya compites en calidad, ¿no? Ya el precio no es un elemento que te saque del mercado. Y entonces yo pensando en alto, o sea, las medidas, por ejemplo, como el IEM, que al final es un impuesto al consumo, ¿no? Para proteger la industria local. Claro, pero eso al final, al consumidor final, no le acaba repercutiendo, ¿no? Bueno, le repercute, al final el IEM es un arancel. O sea, al final eso práctico, pues al final está siendo un arancel. ¿Para qué se coloca el IEM? Pues el IEM se coloca precisamente para proteger la industria local. Significa que si tú produces en Canarias, por ejemplo más claro, pues pueden ser productos como en su momento pues cárnicos, o la mantequilla o la leche. Si tú quieres mantener una industria local, pues tienes que un bloqueo, una especie tienes que protegerla a través de un arancel, porque tu capacidad de producir, o sea, en Canarias no vas a poder tener una granja de vacas equiparable a una de Argentina. Claro, pero eso entonces al final al consumidor final ¿en qué le deja? Al final, si tú beneficias a unas empresas frente a otras, a lo mejor esa empresa no está aportando el mayor valor posible. No, pero es que esa empresa es de fuera. No, pero yo digo la de dentro. Es decir, la de dentro a lo mejor el producto no está siendo el mejor producto posible, porque al tener esa barrera no tiene por qué. Vamos a ver, esa barrera es como máximo un 5%. Sí, bueno, tampoco. Tampoco es que tú dices, no, es que lo voy a meter un 60%. Claro,
ahí es donde están las economías de escala. Al final tú dices, oye, si en Argentina tiene una granja con 3.000 vacas, aquí las tienes de 25. Claro. Entonces es casi artesanal. Ahora, por ejemplo, con el acuerdo de Mercosur, que tú dices, oye, al consumidor, desde el punto de vista te abstrae, dices, al consumidor le perjudica, ¿no? Porque con Mercosur va a poder venir el aguacate, la papaya, la banana, que no es el plátano, más barato. Y coño, el consumidor en el mercado va a poder llegar y comprar más barato. Sí, claro, pero si no tienes trabajo, no va a tener dinero para comprar. Entonces, proteger la industria local significa proteger en el fondo los puestos de trabajo. Entonces tienes que ir buscando el equilibrio. Por eso estamos hablando de un 5%, no estás hablando de cosas desorbitadas, ¿no? ¿Y no sería lo ideal buscar cómo reenfocar el sector económico canario de manera que no tenga que estar subvencionada, digamos, esa industria? ¿Y cómo proteges el paisaje? Porque al final la agricultura es parte de proteger el paisaje. Eso es cierto, eso también es verdad. Tienes el incendio, por ejemplo, de Tenerife. ¿Dónde corrió el incendio de Tenerife? En la zona de interfaz, donde están las viviendas y donde están todas las zonas de mediodía. Lo vimos por el norte. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese terreno baldío, si no lo cultivas, y luego yo no creo que haya ninguna nación, y de hecho Europa mantiene una política agraria común, porque dice, oye, lo fácil es comprar la China. Pero entonces pones algo tan básico como tu alimento, que es una decisión absolutamente estratégica, en manos de un tercer país que cuando quiera te sube el precio y te arruina. ¿Sabes? O sea, tú dices, ¿sería más fácil? Sí, pero a la larga sería perjudicial, ¿no? Porque entonces no tendríamos paisajes. Si no tienes paisajes, pues al final resulta que no tienes turismo, porque la gente no viene a un sitio que está desertificado o luego tienes que ir buscando esos equilibrios. Y luego que hay productos que también protegen la biodiversidad, es decir, claro, sí. el sector agrario, el sector, ahora se está recuperando, por ejemplo, el cultivo del lino en Gran Canaria, que fue también una industria en su momento. O sea, hay determinado... incluso al sector turístico, en cierto punto, le beneficia que... Claro. Lo que tenemos que hacer es que el sector turístico tire, por ejemplo, los tomates, la naranja, el plátano. Oye, y además eso lo hemos conseguido con el proyecto que pusimos en marcha en su momento, que el gobierno anterior lo cerró y ahora lo hemos vuelto a abrir, que es el programa de Crecer Juntos. Es decir, oiga, el nivel del turista que ya te viene a Canarias dice, oye, pues yo quiero un desayuno canario y no me importa pagar un poco más. Oye, si tú garantizas que el agricultor o el ganadero, su queso, su vino, que estamos viendo cómo estamos ya empezando a tener vinos con proyecciones y premios internacionales, y su plátano, su producto es canario, eso es un plus, ¿no? Claro que no, y el kilómetro cero funciona, ¿no? Pero, o sea, a mí la percepción que yo tengo del REF y de la zona SEC es que es tiene un potencial espectacular para fomentar la industria, y no tanto la industria, sino la actividad económica y los servicios canarios, ¿no? Y ponerlos en el foco mundial. Pero creo que no acaba de cuadrar porque tiene ciertas contradicciones como esa, ¿no? O sea, como los aranceles o como los impuestos a la importación. Porque yo conozco gente que trabaja en el sector comercio, que importa y que le cuesta más importar que a... Sí, claro, es que ponerse a la batalla típica entre Asinca y los industriales canarios y los importadores, ¿no? Entonces, claro, el importador no es que le cueste más, sino pues dirá, oye, si lo puedo vender más barato, coloco más mercancía y yo gano más dinero. Pero al final son intereses particulares y tú tienes que velar que si tú no tienes una industria y no tienes empleo aquí, o sea, ¿cuánto empleo? Tú dices, uno de los principales problemas, los salarios en Canarias están por debajo de la media de España. ¿Cuáles son los salarios que están por la media en la parte de la gama superior? Los salarios de la industria. Bueno, pues si tú quieres tener una industria, nunca vas a ser el País Vasco porque no es territorio continental, ni tienes esa historia de los altos hornos, de Vizcaya, todo el rollo. Pero sí, desde luego, si puedes tener una industria agroalimentaria, si puedes tener una industria botellera, si puedes tener una pequeña industria para el reciclaje. Entonces, si puedes tener una pequeña industria, pues para hacer estas tasas. Entonces, no son esas grandes dimensiones y multinacionales, pero son pequeñas industrias que al final generan empleo de valor añadido, suben los salarios medios y al final de ahí tiras. La construcción también en sí es una industria. ¿Qué haces? ¿Importas todo o tienes la capacidad de poder fabricar el cemento aquí, tienes la posibilidad de poder fabricar algo de ferralla? Todo eso tira del resto de la economía. Luego esto no lo puedes ver como cada sector, obviamente.
defiende lo suyo, pero nosotros como gobierno de Canarias tenemos que buscar un equilibrio para que todo conviva, ¿no? Ese equilibrio imperfecto en el que nadie se lleva el gato al agua, todos están un poquito insatisfechos, pero todos viven. Claro, sí. A ver, yo, en mi opinión, yo creo que ese equilibrio, como que nunca va a ser un equilibrio, pero lo más cercano a se podría conseguir liberalizando un poco más y dejando que, pues por ejemplo, oye, somos un atractivo de cara al resto del mundo. Pues a nosotros mismos, sin necesidad de una ley, nos interesa cuidar nuestra tierra, claro, cuidar nuestros campos, atraer un turismo sostenible. ¿Cuánto te interesa? ¿Tanto como para perder dinero? No, claro que no. Pues ya está. Claro, pero... Pues entonces pero- tiene que tener medidas correctoras, porque se trata de ser viable. Si tú no tienes el AIEN, tú no consigues colocar. Pero en la medida en la que tú estés ganando dinero, a largo plazo estás siendo eficiente. No puedes ganar dinero destruyendo de manera Aquello continua. que te hace ganar dinero, claro. Sí, díselo a los americanos. Bueno, pero tienen otra economía, ¿no? Ya, pero tú al final, tú dices, yo al final tengo una cuenta de resultados. O sea, las empresas no es alguien que esté pensando, las empresas se hacen para ganar dinero. Claro. Y oye, tú planificas. Y oye, hay empresas turísticas que también se han metido en el sector primario porque oye, utilizan toda esa producción de plátano, papaya, naranja, lo que fuese, lo utilizan en sus propios hoteles. Pero no es rentable económicamente. Ellos es un complemento para su actividad hotelera. Y entonces, oye, no es al del todo, pero no todo es así. Hay gente que tú dices, oye, pues yo tengo mi empresa, mi vida es la empresa, yo gano dinero y cuando deje de dar dinero aquí, cojo, deslocalizo y me voy a... Sí. Y me voy yo que sé, a Cuba o me voy a República Dominicana. Y entonces, ¿qué te queda aquí? O sea, piensen que la liberalización, yo soy liberal y creo que es importante, pero hay determinados sectores y determinados espacios que o tienen cierto grado de protección, y más en Canarias, o cierto grado de acompañamiento público, o no son rentables. Y si no son rentables, nadie se va a ocupar, y si nadie se va a ocupar, va a pasar lo que tú dices. Y entonces esa gente O sea, será rica Estoy de acuerdo, pero... y se irá a República Dominicana y aquí nos quedamos. Sí, en eso estoy de acuerdo. Por hilarlo con, por ejemplo, un negocio que no es rentable, que es el plátano de Canarias, ¿no? ¿Es Que rentable? Viene, ¿eh? Es rentable, Hombre, pero con la subvención. claro. Entonces no es rentable. No, pero para la empresa es rentable. ¿Por qué están los plátanos? ¿Por qué siguen Claro, cultivando plátanos? Porque es rentable para ellos, porque tienen el POSEI. Lo que Hombre, es la claro, pero política. el que tenga una ventita no tiene esa subvención que tiene el que tiene una No, pero si te empresa llega el estatal. plátano a un precio que tú lo puedes vender. Sí, pero te podría llegar el de República Dominicana, donde se cultiva, ¿no? Bien, perfecto. Y entonces tú te vas a La Palma o te vas a Gran Canaria o te vas a Tenerife y cuando vas por la autopista y ves esas plantaciones que es parte de nuestro paisaje, no No, existiría. pero Sí, yo pero- a lo que voy es que se puede innovar en la forma en la que se ofrece ese producto, ¿no? O sea, Sí, si el plátano de Canarias de verdad que lo desconozco porque no lo sé, pero si es un producto de calidad y de una calidad extrema y con un cuidado extremo, se puede vender de otra forma, de otra manera. Igual que se vende el jamón ibérico, que no es un producto muy escaso, con una producción muy concreta, que es muy caro de producir y se vende muy, muy caro porque se ha montado esa narrativa alrededor Sí. y esa marca. Entonces, ahora mismo eso no se hace. Puede El plátano de que Canarias, el no, sí hecho se de que hace. esté la subvención haga que se se deje creen de menos innovar. incentivos a la innovación. Porque como yo ya estoy generando... Una situación de comodidad, necesito- ¿no? Quizás. Bueno, a ver, puede que sí. Yo creo que en el caso del plátano no es el ejemplo más, a lo mejor más ilustrativo, porque bueno, tú tienes plátano de primera, de segunda y de tercera, y luego tienes lo que se llama la pica, ¿no? que al final pues se pica y se la da de comer a los animales. ¿no? A ver, ahí depende. O sea, por supuesto que hay gente que a lo mejor en el gourmet del Corte Inglés, pues a lo mejor puede pagar a 4 euros el kilo de plátano, porque sabe que consume calidad, pero ¿cuánta gente? O sea, tú al final tú dices, en función de que subas el precio, vas dejando consumidores Claro, fuera. sí, que hay ¿no? gente que no Entonces tú dices, podría comprar. ¿cuántos millones de kilos de plátano producimos nosotros? Pues a lo mejor podemos 700.000 millones de kilos de plátano. Claro, pero... Porque o sea, lo que sí, entonces sí. tú lo que estás diciendo es, oiga, vamos a centrarnos solo en el de primera. Sí, lo están haciendo. Hay un producto de primera calidad que a lo mejor lo encuentras en el gourmet de Corte Inglés. Pero también, no toda la planta que tú sabes te sale de primera calidad por el tamaño, la textura o lo que sea.
pero todo eso del resto de la producción que tú haces la tienes que colocar también, y a lo mejor no la colocas a 4 euros el kilo, a lo mejor lo colocas a 1,60. Claro, pero entonces lo que me estás diciendo es que no es rentable ese negocio. Es decir, Si las ayudas europeas no sería viable. Claro, obviamente. entonces, pero si no es viable es porque no hay demanda a un precio que fuera... Competitivo, ¿no? Sí. Exacto. Pero a lo mejor, bien, de acuerdo, pero a lo mejor es viable, para una explotación muy específica, concreta, pero claro, Pero expulsas, para todo, sí, sí. expulsas del mercado y pierdes, pues a lo mejor no sé cuántas hectáreas de cultivo. Claro, pero es que al final lo expulsa Sí, los demandantes que no competencia. lo demandan, o sea, los no demandantes. No, lo expulsa la competencia, porque claro, tú no vas a poder competir, por ejemplo, con la mano de obra del plátano de Sudamérica, porque ni las condiciones laborales, ni el salario mínimo interprofesional, ni la seguridad social. Entonces, claro, tú en un producto de esos quieres competir con ellos, vale, perfecto. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos Claro, pagarle a pero, la por gente ejemplo, 1 euro al día por jornal? por ¿Ese ejemplo, es el futuro en que quieren Latino- para ustedes? Hombre, En lo que Latinoamérica, nos pues- queremos un futuro en el que haya muchas empresas SEC en Canarias y que haya muchísimo talento muy bien preparado y que la gente pueda elegir otro tipo de carreras y ganar mucho más Vale, y dinero. hasta que lleguemos ahí, Pero para llegar ahí hay que Hasta que llegue- apuntar a eso. claro, hay que apuntar a eso, por eso está. ¿Cuál es el principal problema que nos ¿Nos dicen a acerca eso la nosotros? subvención? ¿O nos aleja? Sí, te mantiene. Pues no te acerca. Pero te a un- mantiene y te desincentiva, ¿no? No, hombre, a ver, ¿cuánto empleo genera el plátano? O sea, ¿cuántos trabajadores? Sí, pero, Muy muchísimo, pero al final es una distorsión. Es decir, allá donde no hay demanda, se está generando empleo que no es rentable. Es decir, que no está ofreciendo nada que se demande realmente. Que sí. Si se demandara, no estaría la subvención. No, pero vamos a ver. O sea, tú lo que no puedes poner a competir, o sea, si vas a esa dinámica, por ejemplo, pues no sería rentable, por ejemplo, la agricultura, como no lo es Claro, en pero y el Francia. jamón serrano, por ejemplo, porque se podría producir Sí, en pero Latinoamérica a pero- 1 euro, pero- pero sería la calidad de la que es. Claro, pero el jamón serrano estás hablando de un producto que llega a una parte de los consumidores. Hay muchos hogares en Canarias y en España que no pueden permitirse el jamón serrano. Claro, pero a lo mejor Y ese... tienes jamón serrano de calidad, del 5J, pata negra, no sé qué, no sé cuánto, y que te cuesta a lo mejor 280 euros Sí, el sí, kilo. sí. Y tienes un jamón de este normalito. Claro, pero corriente que lo te mismo cuesta estoy 12. diciendo yo con el plátano de Canarias. Tendrías ¿Es lo mismo? plátano de Canarias con una Pero tú crees- a ver, excelencia pero tú y crees después que- tendrías el plátano Pero latinoamericano. tú realmente crees que en Extremadura, donde se produce el jamón, no tienen ayuda. Tienen la misma ayuda. Bueno, sí. El campo español, el campo europeo, todo. Todos tienen Hay una ayuda, cosa claro. que se llama política agraria común. Todas tienen ayuda. El aceite, el cultivo del olivo, el cultivo de la naranja. Todas tienen ayuda. Porque es imposible que puedas competir con Marruecos, por ejemplo, con el tomate, y no puedes competir con el sector primario de Sudamérica. Bueno, también. De ahí en los acuerdos de Mercosur, que es lo que ha levantado en armas al campo español, al campo francés, y al campo y al italiano, y en fin, a todo. ¿Por qué? Pero no es que puedas competir porque seamos menos eficientes. No, si probablemente seamos hasta más eficientes. El problema es que tú, ahí a la gente no le pagas la seguridad social, le pagas 1 euro al día, y claro, esa no es la sociedad que queremos. Desde Porque luego. Marruecos compite y cuando Europa le abrió el plátano se cargó prácticamente el sector tomatero o lo dejó residual en Canarias. Porque obviamente la mano de obra, que es lo básico, no vas a poder competir con ellos. Desde luego. Pasamos al tema del turismo, Fernando, que te queremos preguntar. A mí hay una cosa que escucho habitualmente en redes sociales y en los medios de comunicación. La que es habitual es como una especie de dogma que es el problema no es el turismo, sino el modelo turístico, ¿no? Y eso yo nunca lo he acabado de entender y me gustaría preguntarte por cuál es la situación actual del turismo en Canarias y por qué esas quejas de la sociedad y cuál es la respuesta del gobierno. No, yo tampoco lo entiendo. O sea, el modelo turístico es un modelo de éxito. Claro, es que ese es el O sea, problema. O sea, así, nosotros- así salimos de la pobreza en Canarias. Claro, o sea, tú miras hace 60 años, antes de que algunos, pues en su momento británicos, básicamente, y alemanes que venían pues a Canarias a hacer negocios y vieron y descubrieron la posibilidad, pues al final es un modelo de éxito. Vamos a acabar el año con 18 millones de turistas, es la principal actividad económica, de ahí tira el resto de los sectores, y yo no creo que el problema sea el modelo. No, yo creo que es un modelo de éxito. Creo que hay otros problemas. Y tenemos problemas en tanto en cuanto
pues la presión demográfica que estamos teniendo en determinadas zonas. Tenemos problemas de que las infraestructuras, el crecimiento poblacional de Canarias ha sido el más alto de toda España en los últimos 20 años y las infraestructuras no han ido al ritmo que ha crecido la población. De ahí vienen los atascos, de ahí vienen las dificultades pues, en la prestación de determinados servicios públicos. Antes estábamos hablando y yo les iba a decir, ¿cuál es la principal queja de las empresas SEC cuando se instalan aquí? La burocracia. Claro. Ellos no tienen un problema del tema fiscal. Ahora, yo quiero instalar una empresa de pues estamos ahora con las industrias audiovisuales. ¿Qué problemas estamos teniendo? Los permisos para rodar. Claro. Cada vez que vas a pedir permisos para rodar en el Teide o la caldera de Taburiente es un infierno. O sea que realmente quizás los principales problemas que estamos teniendo y que percibe la ciudadanía tiene que ver con la imposibilidad o la incapacidad de las administraciones públicas de ir al ritmo que va la población y de que manda una sociedad globalizada y tan dinámica como la que tenemos, y por otro lado, que ya el canario empieza a decir, oye, voy a la playa y está llena de gente, oye, quiero subir al Teide porque nevó y quiero ir al teleférico pero no encuentro porque hay mucha gente. Entonces empezamos a tener problemas de exceso demográfico y no del problema turístico, ¿no? Y en eso es lo que nos estamos centrando en el gobierno, ¿no? En ver cómo a lo mejor debemos plantearnos si de verdad o no tenemos que ir a Europa y decir, oiga, somos un territorio fragmentado, alejado, igual tenemos que poner límite a la residencia en Canarias, ¿no? Porque el crecimiento no es un crecimiento vegetativo de la población de Canarias, sino hay gente que está viniendo de fuera y que se instala. Y como, o sea, yo creo que eso es más bien un problema que tiene que ver con la vivienda, o sea, la gente se queja principalmente porque, bueno, hay 4 iluminados que dicen que hay un monturrio con unas reservas guanches y no sé qué y qué tal, pero principalmente la gente se queja del precio de las cosas y que cada vez aumenta más el precio de la vivienda. Bueno, eso tiene que ver, primero porque no por todo el tramo venimos una crisis del ladrillo que se gesta en el 2008 y que nos arrastra durante más de 10, 12 años, con lo cual sepáranse con la construcción de vivienda, pero es un poquito más complejo. O sea, por ejemplo, en Canarias hay, pues aproximadamente puede haber en torno a más de 100.000 viviendas vacías. Claro. ¿Pero por qué? Porque la gente no quiere alquilarla y no la quiere alquilar porque se ha cambiado la ley. Seguridad jurídica. Claro, y no tiene seguridad jurídica y se te meten allí, no los saco, tengo que seguir pagándole el agua, tengo que pagándole la luz. Y aquí no hay grandes tenedores, es decir, aquí no hay grandes fondos de inversión con un parque móvil ¿sabes? Sino aquí lo que hay pues gente que a lo mejor era taxista o tenía un supermercado o tenía unas plataneras y entonces era de La Palma y compró el piso para que los hijos viniesen a estudiar, y ahora la jubilación, que se queda con una jubilación de autónomo que es bastante una media de 1.200 euros, pues yo lo complemento con el piso que alquilo. Entonces pues la gente dice no lo alquilo. Y ese es el principal problema, además de, por supuesto, facilitar burocráticamente, que vamos a sacar un decreto para que los ayuntamientos puedan dar la licencia media tarda 3 años. Imagínate a alguien que quiere invertir, va a estar 3 años esperando. Y luego, por otro lado, en la medida en que tengas más vivienda en el mercado, pues claro, obviamente el precio bajará. ¿Y cómo se ha llegado a esa situación de que alguien que quiera construir una vivienda tenga una burocracia que le haga esperar 3 años? Porque la gestión del suelo, todo lo que tenga muchos intereses económicos, la gestión del suelo está rodeado de muchos intereses económicos, ¿no? Y luego los ayuntamientos, pues al final tenemos una administración que es quizás muy contraria a la anglosajona, y es yo te trato como un delincuente. Entonces, aquel que quiere pedir una licencia, que ha pagado un arquitecto, que está colegiado, que ha avisado de eso, pues al final dice, no, yo te lo tengo que revisar todo. La teoría es, oiga, mire, usted ha pagado un arquitecto que tengo su seguro de responsabilidad civil, si el arquitecto ha hecho mal las cosas es su problema, usted claro, empieza a construir, sí, claro, que como lo haga mal lo va a tener que tirar y hacer de nuevo, y pídale responsabilidad a su arquitecto, ¿no? Entonces todo eso, los ayuntamientos, que también, pues a lo mejor en un ayuntamiento grande es más fácil, pero ayuntamientos principalmente turísticos que suelen ser chiquititos, no tienen el personal cualificado de manera adecuada, y claro, todo eso ha ido retrasando mucho esa construcción, y por eso es tan complicado y por eso se nos quedan las empresas de, oye, cuando quiero montar algo es un infierno, ¿no? Claro, y así el precio no está elevado. Obviamente. Pues pasamos al bloque de la crisis migratoria, que es un bloque que te hemos visto hablar en público varias veces y además muy tajantemente. Primero, que expongas cuál es la situación de Canarias ahora mismo y cómo la entiendes tú.
Bueno, ahora mismo Canarias es la frontera sur de Europa y estamos abandonados por España y por Europa. Entonces, somos frontera. Al ser frontera, somos punto de llegada. Se ha blindado el Mediterráneo porque así lo han querido las autoridades españolas, italianas, francesas y europeas. Y esto es como una olla a presión. O sea, si cierras por arriba, la presión sale por abajo. ¿Por qué? Porque la situación política del Sahel, las guerras civiles, los golpes de Estado, la sequía, la hambruna y estos bichos móviles que la gente pues en Senegal está o en Mauritania y ve que se puede vivir de otra manera, pues al final hace que ante una muerte segura pues te metes en un barco o un cayuco y te tiras a la incertidumbre a ver si llegas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto es una crisis nacional, europea, y aquí, pues bueno, como parece que somos solidarios para Ucrania, somos solidarios para Afganistán, o somos solidarios cuando estábamos en la oposición, pero cuando llega el momento de la verdad, pues que se queden en Canarias, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es el poder de acción que tiene en realidad el gobierno de Canarias con respecto a la inmigración? Pues nosotros ahora mismo es acogerlos y mantenerlos, porque realmente la Constitución, que en su artículo 2 establece que bueno, que el Estado en cualquier momento en situación de crisis puede asumir la responsabilidad de coordinar, no está ni se le espera. La ley de extranjería, porque ahora las competencias de extranjería, de inmigración, de seguridad, de control de fronteras, de salvamento marítimo, todas son del Estado, no son de la comunidad autónoma. Pues el Estado lo que tiene es que establecer la coordinación y distribuirlos por todo el territorio. Como eso para ellos es una oportunidad política, ni siquiera un problema, porque así atacan al Partido Popular y atacan a Vox. Pues mientras tanto los canarios aquí estamos, bueno, pues aguantando el tipo con desde luego un ejercicio de solidaridad y responsabilidad de los canarios pues realmente admirable. Yo recuerdo ver en prensa la última oleada que hubo cuando hubo cierta redistribución a la península y en algunos pueblos llegaban inmigrantes, la gente horrorizada, escandalizada, diciendo, no, pero es que esto no puede ser, pero si es que eso es lo que llevamos viviendo en Canarias años. De hecho, esta mañana salió un titular de los últimos 5 años, no sé si eran 150.000 migrantes que habían llegado a las islas. Sí, la ruta empezó hace 30 años, en agosto de 1994. Fue la primera patera que llegó a Fuerteventura, ¿no? A partir de ahí estamos peor que nunca. Bueno, perdón, permitir de manera tan abierta que pueda venir prácticamente quien quiera, no hace que sea muchísimo más llamativo. Es decir, si efecto llamada, ¿te refieres? Claro, sí. Bueno, pero ahí tiene que ver porque Europa no ha hecho ningún tipo de política de cooperación y desarrollo en África. De ahí viene que efectivamente el Estado no está haciendo una labor de control de sus fronteras. De ahí viene que España no ha pedido que se despliegue el Frontex, que salvaría muchas pateras que no llegan y que se pierden, y que estamos hablando que solo este año estamos por encima de los 10.000 fallecidos y desaparecidos. Claro, es que a menudo se apela a la solidaridad, pero luego se deja desamparado. O sea, solidaridad que eres tú solidario, yo me desentiendo del tema, cuando realmente lo solidario sería velar porque esa gente no fallezca en esa ruta. O sea, lo solidario sería que lo humano, no solo solidario, sino lo humano. Claro. Pero como todo, o sea, como te dicen, no, que mal lo están pasando, oye, no, te comprendemos, sí, te comprendemos, pero no te llevas ningún chiquillo, ¿no? No puede ser, ¿no? Y sobre todo porque el tratamiento que se le está dando a esos niños, que son menores de edad, que pueden ser nuestros hijos, no está siendo el adecuado. Los tenemos en centros con más de 300. Esa gente viene sin hablar el español, vienen sin escolarizar, algunos no saben ni leer ni escribir. Nosotros tenemos una obligación, porque al final, ¿qué va a ser de esa gente? Esa gente se va a quedar. ¿A qué los estamos abocando? Los estamos abocando a trabajar en la economía sumergida, en la delincuencia, en las redes que caigan en manos de las redes de trata. O sea, eso es lo que digo, tenemos que abrir el Zoom y decir, oye, tenemos que afrontar esto, tenemos que gestionar esta situación, ¿no? Sí, porque bien gestionada incluso puede ser un recurso importante. O sea, no encontramos ahora mismo gente para trabajar en el campo, mano de obra. O sea, el crecimiento vegetativo ahora mismo de España es negativo. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, que la llegada de inmigrantes sea tal y que luego no exista esa mano de obra. O sea, que yo entiendo que son menores. Porque no le da papeles. Si no le da papeles, o sea, tú para hacer un contrato laboral tienes que estar. Entonces, si no tienes el papel, al menos en la economía real no se ve. Claro, sí, será economía sumergida. Está legalizado. Claro. Entonces, ¿qué hago?
Los niños, por ejemplo, los niños están bajo nuestra tutela, pero cuando cumplen los 18 años, te vas a la calle, no tengo papel, no puedo trabajar. Claro. Si no puedo trabajar, yo tengo que comer, tengo que vivir, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, esa es la perversión del sistema, ¿no? No, y incluso esos menores de edad, claro, se mantienen con el dinero público, ¿no? Claro. Y ese dinero tú al final lo has recaudado a unas personas que esperan recibir un servicio a cambio, entiendo, aunque se les recaude de manera coactiva, pero esperan recibir ese servicio. Y ven que se utiliza ese dinero para terceras personas. Es decir, creas descontento sobre la población inmigrante que dejas entrar y que no le estás consiguiendo ninguna oportunidad, y también creas descontento sobre la población española, que es a la que le deberías de prestar esos servicios. Claro, Europa tiene fondos para eso. O sea, por ejemplo, Europa le ha dado fondos a España. Yo la crítica que le hago a España, bueno, el gobierno de España es: Europa te ha dado el dinero, tú lo estás usando para los adultos y a mí me estás haciendo que lo paguen solo los canarios, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí por eso el Estado, en este asunto que es política migratoria, dado que además tiene fondos de la Unión Europea, debería asumir ellos con responsabilidad toda la gestión del fenómeno, ¿vale? Que va desde el origen, es mucho más complejo. La migración siempre va a existir. Claro, ha existido a lo largo porque todo el mundo busca un futuro mejor, una esperanza, o incluso la migración surge porque te vas a hacer un máster a no sé cuánto, te quedas trabajando allí y luego vuelves y vuelves a traer el conocimiento y los recursos que tú hayas podido adquirir. Pero la realidad es que tú tienes que gestionarlo, y lo que se está haciendo es no gestionando, se está mirando para otro lado. Mi crítica es que no se está gestionando adecuadamente este fenómeno, y eso es malo para los inmigrantes, para los niños, para las niñas, eso es malo para la sociedad en la que llegan, y eso es posponer un problema que lo tendremos a largo plazo. Claro, es que además o sea, si lo analizas así y ves la inmigración como algo beneficioso, como importar mano de obra e incluso talento, y que puede ser una cosa buena para la economía canaria y española en general, dice, pero si se puede hacer de manera regulada y se puede importar inmigrantes, bueno, importar, o sea, permitir la entrada de inmigrantes, que no se me malinterprete, y que puede ser bueno, ¿por qué no se hace de esa manera? O sea, porque debe ser por algún interés político o por algún interés económico, ¿no? O sea, pues si no, no lo entiendo. No creo que se estén tirando piedras a su propio tejado, así porque pero sí. porque O sea, realmente al final, vamos a ver, incapacidad, a lo mejor, no sé. Sí, pero a ver, está la inmigración irregular, que es la que te llega, pero esa es la parte más pequeña de la que te llega. O sea, por ejemplo, a nosotros a Canarias nos está retornando muchísima gente de Venezuela y de Sudamérica, pues porque allí no pueden vivir, porque Venezuela está como está y tienen lazos con Canarias, porque fuimos principalmente la principal comunidad autónoma de los que fuimos para allí, los canarios, estaban los canarios y los gallegos, básicamente, y luego ya pero básicamente canarios y gallegos, pero la realidad es que son los que están viniendo. Entonces tú dices, pues Canarias el año pasado creció en 20 y pico mil habitantes, es decir, oye, 20 y pico mil habitantes es un 1%, tenemos 2 millones y pico, es para que se haga una idea como si el municipio de Mogán entero viniese cada año. O Tacoronte, sí. O sea, ¿sabes? Tú dices, oye, es gente, pero ese crecimiento no son estos irregulares. O sea, claro, ese crecimiento es gente que viene por el avión, por el aeropuerto, que viene y que se te queda. Y que trabaja aquí, que tienes que darle servicio, y que tienes que darle educación, y tienes que darle sanidad, y que tienes que darles carreteras, y que tienes que darle limpieza, basura. O sea, que todo eso, ahí es donde yo veo el principal problema. No en esta irregular, que los adultos que te llegan por Patera, la mayoría se van al territorio continental, a la península, y los menores están siendo un problema de gestión porque el tratamiento que le tienes que dar es otro, ¿no? Que no es el de, oye, al tercer día búscate la vida. Claro, claro. ¿Y cómo gestionarías tú, no como presidente del gobierno de Canarias, que entiendo que las competencias están limitadas y que estamos a expensas de España y de Europa, pero personalmente, ¿cómo atajarías el problema de la inmigración irregular? O sea, ¿cuáles son las soluciones que tú personalmente crees que serían beneficiosas? A ver, yo principalmente lo que creo es que Europa tiene que plantearse que África va de aquí al 2050 a duplicar su población, que al final no pueden mirar para otro lado y que tiene que haber políticas de cooperación, de desarrollo. Al final, la franja, que nosotros aguantamos esta presión, pero lo que es Marruecos, Gambia, Senegal y Mauritania,
son también fronteras, es decir, ellos están recibiendo toda la presión de ese África interior que quieren dar el salto. A las afueras de Mauritania hay 150.000, un campamento de 150.000 refugiados esperando dar el salto. Entonces, o conseguimos que África se desarrolle y que esa gente tenga una oportunidad de vida y un futuro, o vamos a seguir teniendo inmigración. ¿Lo vamos a resolver a corto plazo? No. Esto es un proyecto a medio y largo plazo, pero tiene que haber una política de cooperación y desarrollo, de formación y de obviamente dejar de expoliar, como históricamente han hecho las potencias europeas, las materias o los recursos naturales de África. A partir de ahí, ese es un frente en el que tienes que activar. El siguiente frente tiene que ser en que los inmigrantes irregulares que vienen, que tengan papeles y que puedan trabajar y que puedan incorporarse al sistema productivo. Siempre que hablas con los empresarios, oye, no tengo gente para el campo, no tengo gente para la construcción, no tengo gente para camareras de piso, no tengo gente para barman. O sea, hay puestos de trabajo ahora mismo vacantes que el empresario demanda y no tiene. Hay que formarlos y colocarlos ahí. Y luego, obviamente, paralelamente, en el caso de los menores, hay que distribuirlos para que puedan desarrollarse y que se puedan ser atendidos con dignidad por todo el territorio. Claro. Sí, es que yo veo un poco eso, que se ha expoliado al continente africano. Y ahora es un poco ridículo, pero se le da como el pescado, te doy un pescado y al día siguiente vas a volver y vas a necesitar otro en vez de enseñarte a pescar. Claro, se tiene que desarrollar. O sea, son países con muchísima riqueza. El Senegal ahora mismo, por ejemplo, el cambio político, nosotros tenemos un proyecto allí que es en tierra firme, estamos mandando y formándolos allí, en colaboración con las empresas. Allí básicamente es sector primario, el sector textil, y luego pequeñas tecnologías en materia de agua, de problemas de escasez de agua. Hoy estamos formando formación profesional en un grupito de gente, esa gente luego va a poder trabajar, va a generar economía a su alrededor y es empezar a hacerle un seguimiento y un acompañamiento. Pues por ir terminando, Fernando, te quiero hacer una pregunta optimista y con visión a futuro. ¿Cómo se ve Canarias de aquí a 10, 15 años? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Cómo te gustaría que evolucionase? A ver, yo creo que el mundo va a evolucionar y va a una velocidad muy rápida, ¿no? Creo que la inteligencia artificial además va a generar ahora cambios importantes. Hay algunos agoreros que dicen, no, es que habrá puestos de trabajo que van a desaparecer. Digo, sí, es verdad, pero habrá otros que se crearán. Claro, como siempre, o sea, como cada revolución. Sí. Entonces, lo que hay que estar atentos, y ahora mismo en todo lo que tiene que ver las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los rodajes, o sea, Canarias tiene una oportunidad de abrirse a determinadas actividades económicas de la mano del turismo, porque el turismo va a seguir ahí presente, y esa diversificación de la mano del turismo nos va a permitir pues ir, digamos, eliminando esa barrera, esa lejanía y esa insularidad que tenemos, que para alguien que esté programando, si tiene conectividad, alguien que puede estar programando en el Hierro o puede estar en el centro de Londres, le va a dar igual para programar, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí ese es el campo que estamos empezando a abrir, y eso va a hacer que poco a poco, y en la que yo deseo y en la que estamos intentando construir, es una Canarias mucho más productiva, es una Canarias donde a través de esa productividad y esas nuevas actividades conseguiremos subir el nivel de la renta de los trabajadores. Si subimos los salarios, la gente que va a estar en el riesgo de exclusión social saldrá de ese riesgo, y es en lo que, digamos, estamos planificando y trabajando en esa la Canarias que nos gustaría para el futuro. Genial. Pues la última pregunta, ¿no? La última pregunta, normalmente. Una pregunta que no tiene por qué tener nada que ver con lo que hemos hablado. Una pregunta que nunca te hayan hecho y que te gustaría que te hicieran. Y responder. Y luego responderla. Lo que quieras. Bueno, es que me han hecho, la verdad es que así, que nunca me hayan hecho. Yo soy poco imaginativo, ¿no? Pero. Bueno. Es que hasta cuál es mi comida preferida me la han hecho, que es arroz a la cubana. Pero. Bueno, también me las han hecho, no así, ¿no? Pero, por ejemplo, qué manía o qué tic tengo. Pues yo tengo, pues por ejemplo, la manía que tengo es que el volumen de la radio o de la tele tiene que estar siempre en impar. ¿Sí? Si no me da toque. Entonces son manías que tengo. Y luego siempre antes de tener algún momento importante, ¿no? Que me genera mucha tensión o que me genera muchos nervios, como puede ser un debate de esta nacionalidad, siempre tengo una rutina, ¿no? O sea, yo me tengo que levantar, me tengo que hacer algo de ejercicio, tengo que escuchar
música que me gusta, y después ya tengo que estar 5 o 10 minutos solo, visualizando cómo quiero hacerlo, y después ya salgo. Pues genial. Sí. Muchas gracias por, Venga, por gracias a haber ustedes. venido a conversar con nosotros. Yo creo que hemos tratado todos los temas que queríamos tratar. Sí. Y agradecemos de verdad que nos hayas recibido aquí. Y Muchas yo creo gracias. que el público lo habrá disfrutado seguro. Sí, yo creo que quedó muy bien. Me alegro mucho. Tocamos todo. Pues muchas gracias. Espero no aburrir a la audiencia. Seguro que no. Seguro que no. Ya los aburrimos nosotros habitualmente. Sí. Bueno, pues feliz año 2025. Igualmente.